Voy a poner esta imagen. Vamos a hablar de Júpiter, vamos a hablar de Tauro y después vamos a cruzar estos dos factores. Temas importantes que tenemos que tener en cuenta sobre Júpiter. Júpiter, más o menos, por signo, está alrededor de un año. A veces un poquito más, a veces un poquito menos, dependiendo de si ese año retrogradó o no, retrogradó mucho o poco, pero un año es la medida frecuentemente normal que maneja Júpiter. Por eso, como Júpiter de alguna forma es el signo más anual de todos, el próximo es Saturno y Saturno ya está cada 2 años y medio, y después el anterior es Marte y está mucho menos de un año, o a veces más, a veces menos, es como que Marte es un poquito más raro. Entonces Júpiter, cuando ustedes leen esos libros que suelen publicar las personas que se dedican a la astrología un poco más horoscopal, vieron que siempre dicen, este es el año de Aries, este es el año de Tauro, este es el año de Géminis. Bueno, en realidad lo que están teniendo en cuenta para decir es el año es en dónde está Júpiter la mayor parte de ese año. Porque Júpiter también nos habla de mejoras, de expansión, de crecimiento. Todos estos son conceptos ligados al planeta, por lo tanto, si todo tiene que ver con oportunidades y crecimiento, entonces hay algo, nuestra manera de deducir, que va a decir, este es el año de X signo. Ahora bien, para entender un poco cuál es la función de Júpiter, hay algo que a mí me gusta hacer mucho para que se entienda, es en vez de analizarlo simplemente como una definición de libro, ¿qué quiero decir con esto? Agarrás y decís, Júpiter cumple la función de ta, y te lo memorizás. No, vamos a hacer algo diferente, que esto a mí me gusta mucho cuando enseño astrología. Vamos a entender por qué Júpiter es todo eso. Y para que nos sirva de regla mnemotécnica, vamos a utilizar el símbolo como abordaje inicial de lo que representa. Entonces, nosotros acá estamos viendo el símbolo de Júpiter. Júpiter es un semicírculo que está por acá, por la parte superior, y luego tenemos una cruz abajo. Obviamente este dibujo se ha ido deformando con el tiempo, pero antes era un semicírculo que se veía mucho más claro. Si recuerdan, el semicírculo, el doble semicírculo es el que representa el dibujo de la luna. Y luego tenemos la cruz, que la cruz está en muchos de los símbolos de los planetas. Por ejemplo, está abajo también en el símbolo de Mercurio, en el símbolo de Venus. En el símbolo de Marte está para arriba y termina en una flecha. En el símbolo de Saturno está arriba de todo en vez de estar abajo. Entonces, cuando vemos un símbolo, lo primero que tenemos que saber es que aquello que está por arriba siempre es lo que predomina con respecto a aquello que está por abajo. Muchas gracias por ese follow. No llego a ver, ahí estoy por ver quién es. De Freaky Teacher, muchas gracias por el follow. Entonces, si lo que está por arriba es el semicírculo y lo que está por abajo es la cruz, lo que representa el semicírculo predomina por sobre lo que representa la cruz. Entonces, vamos ahora a representaciones. ¿Qué representa el semicírculo en astrología? Representa la receptividad. Gracias, Rocío, por el follow. Muchas gracias. Bienvenida. Entonces, el semicírculo representa la receptividad. ¿A qué vamos con receptividad? Es como si tuviéramos unas antenas que nos acercan a aquello que el espíritu atrae de una forma que no es exactamente mental y es bastante más espiritual. Entonces, ¿qué cosas podrían llegar a ser asociadas a la receptividad espiritual? El tema de la fe, por ejemplo, esto de creer profundamente que algo va a suceder, que algo va a terminar bien, que yo si estoy mal, en algún momento voy a mejorar. Estas son algunas de las dimensiones que tiene esta fe, esta receptividad espiritual. Y esta receptividad espiritual está por encima de la cruz que vemos acá. Y la cruz para la astrología, no, en realidad para las representaciones simbólicas,
está mostrando la materia. ¿Qué es la materia? El mundo de lo concreto. Es decir, esta mesa, este micrófono, mi cuerpo, el mundo, la tierra. ¿Qué es lo que quiere decir esto entonces? Que acá el optimismo, la fe, el creer que algo será posible, esta especie de luz espiritual que me guía y que yo en algún momento siento que es el motor que me hace sentir seguridad, que las cosas van a mejorar y van a crecer, predomina por encima de la materia. Es decir, que va más allá de la realidad. Entonces, cuando entendemos esos dos conceptos, comprendemos por qué Júpiter representa el optimismo, porque básicamente nos está diciendo que hay momentos en nuestras vidas en donde no sabemos explicar cómo, aparecen oportunidades, somos optimistas, las cosas crecen, avanzan. Tengo lo que llamo entre comillas suerte, esa sensación de que allá en donde voy a caer, seguro voy a caer parado. Fíjense qué interesante la diferencia con el símbolo de Saturno. Ahora les voy a mostrar rápidamente el símbolo de Saturno. Yo sé que tengo que hablar de Júpiter, pero vieron que a mí me agarra como el ataque de la maestra Ciruela y siempre termino haciendo algo más en el stream que no debería, que es hablar de otra cosa, porque yo quiero que se vayan aprendiendo más. Entonces, este es el símbolo de Saturno. Fíjense que Saturno, miren, hacemos rápido, Saturno, Júpiter, Saturno, Júpiter, ahí. Fíjense cómo Saturno tiene la cruz arriba y el semicírculo abajo. Y justamente Saturno muchas veces es asociado a la energía opuesta de Júpiter, entendido como el pesimismo, el cachetazo de realidad, las responsabilidades, el mundo de lo concreto. Entonces es interesante hacer esa asociación para entender que acá la realidad y lo concreto, la cruz, es la que se impone por encima del espíritu y la receptividad. Yo tengo que aprender esto. Esto no quiere decir que Saturno sea malo, pero eso es algo de lo que vamos a hablar en otro capítulo. Simplemente se los dije a modo de aprender un poquito más. Cuantas más herramientas ustedes tengan para saber qué son los símbolos, más rápido se les va a venir a la cabeza el significado de las cosas y cómo se utilizan. Entonces esto es lo que representa el planeta. Por lo tanto, cuando ustedes ven este planeta en sus cartas, entienden, por ejemplo, cómo manifiestan ustedes el concepto de tener suerte, el concepto de el éxito, la expansión, en donde me va bien, ¿sí? Entonces, por eso es que Júpiter tiene una asociación tan profunda con el tema de lo que consideramos éxito, que dependiendo en qué signo esté Júpiter, el éxito va a ser algo distinto para cada persona. Para algunas va a ser el dinero, para otras va a ser la familia, para otras va a ser las relaciones, para otras va a ser el conocimiento. Bien, ahora que entendimos esto con respecto a cómo funciona el planeta, lo que vamos a hacer es vamos a analizar qué hablamos cuando decimos Tauro. Tauro, esto ya voy a ser un poquitito más breve porque cuando hablamos de Tauro ya estamos hablando de un signo del cual he hecho un stream completo hablando solo del signo, entonces tampoco quiero demorarme tanto en esto. Pero ya de por sí la diferencia entre un planeta y un signo es que el planeta representa una función psíquica, mientras que el signo representa cualidades. Entonces, tal vez no hablamos de optimismo cuando hablamos de Júpiter, sino de, no hablamos de optimista cuando hablamos de Júpiter, sino que hablamos de optimismo, el concepto optimismo, la función fe, la función creencia, la función éxito, mientras que cuando hablamos de signos, hablamos de cualidades. Entonces acá sí vamos a empezar a ver el adjetivo de las cosas. Ahí vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Tauro, estabilidad, encuentro con la materia, con lo concreto, con lo físico, amor por la vida, amor por la naturaleza. Piensen que Tauro es el signo que viene después de Aries, y mientras que Aries era el recién nacido que tenía que aprender a subsistir y encontrar su propio ego y el reconocimiento del yo,
Tauro ya es el bebé que es amamantado y que tiene que aprender a subsistir, a entender que se tiene que alimentar y que para poder ser espirituales o para poder trascender en nuestras vidas tenemos que recordar que vivimos en un cuerpo y estamos en contacto con lo concreto. Algo que me parece muy interesante sobre este signo es que siempre cuando lo analizamos tenemos que ver qué pasa en el signo opuesto. En el caso de Tauro, su signo opuesto es Escorpio. Entonces, así como Escorpio nos habla de una profundidad emocional y de un contacto con lo profundo, se suele malinterpretar que Tauro es todo lo contrario. Y en realidad no es esto. Uno no puede vivir sin el otro. Escorpio no puede profundizar tanto sin recordar que tiene que aceptar los límites de su propio cuerpo y la sabiduría que tiene su cuerpo al saber darle un ritmo y que no podemos estar como Freud 24/7 escarbando nuestras emociones porque tampoco es sano. A veces tenemos que disfrutar un poco el presente, es lo que muestra Tauro. Pero también desde el lado de Tauro adora también esto de la profundización y la emoción, pero primero entiende que tiene que estar en el presente y vivir en lo concreto, que si no, no podría subsistir. Es también muy interesante esta dualidad de Tauro como aquello relacionado a la naturaleza, al florecimiento, mientras que Escorpio tiene que ver con la muerte de las cosas, pero también con el reciclado de esa energía. Entonces acá hay algo que ya Tauro nos está mostrando que tiene que ver con cómo nosotros no solamente morimos y crecemos, sino cuáles son los ciclos en nuestras vidas. Y ya de eso vamos a hablar más adelante. Hola, Tincho me pregunta, Jime, ¿puede que haya astrólogos que interpretan los planetas en la carta como personas o personajes de nuestra vida también? Sí, lo hay. No está mal hacerlo porque pensá que si un signo es un cómo y una casa es un dónde, un planeta puede ser un quién. Obviamente que para mí es más importante la función psicológica, pero ¿qué es lo interesante? Como esa función psicológica o psíquica muchas veces la vamos a ver reflejada en personas, puede haber personas que sean las primeras que proyectan esa función del planeta hasta que lo aprendemos a hacer nosotros. Sin embargo, no diría que es una constante y también otro problema es que la astrología más tradicional y más antigua exagera un poco esto de tomar a los planetas como personas. Entonces a veces me parece medio riesgosa utilizar esa interpretación porque una persona ve que la luna está en este lugar y dice tu mamá, esta es tu mamá, y la verdad que no siempre es así. Hay que tratar de empezar a despojar los significados de los planetas con esas interpretaciones viejas, porque la luna, que sea la función nutricia y emocional, no necesariamente representa a nuestra madre, porque cuántas personas han sido maternadas por gente que no era su mamá, o cuántas personas fueron maternadas por su mamá y por un montón de gente más, o cuántas personas fueron a veces maternadas por su mamá o después en otros ciclos de su vida por otras personas de su familia. Entonces no podemos establecer esto como una digamos, con una regla inamovible. Es algo que es mucho más variable y por eso considero que no sé si es tan útil ir por ese camino. Creo que nos puede llegar a confundir más, porque acá aparte depende mucho de la persona y cómo vivió su vida. Capaz es algo que se puede usar más cuando estás en una sesión cara a cara con la persona, haciendo un ida y vuelta, que tirar el lance de hacer interpretaciones cuando es un informe o algo por el estilo. Pero bueno, ese es el estilo de Jimena, no necesariamente es la verdad absoluta. Bien. Vamos a pasar a la segunda fase. Ahora vimos que es Júpiter, vimos que es Tauro. Entonces voy a pasar a la captura del 17, que es el día en donde Júpiter va a entrar en Tauro efectivamente, para que empecemos a hacer un análisis de esto. No se asusten si ven todo esto y dicen, ¿qué es? No entiendo nada. Yo lo dejo nada más a modo ilustrativo. Ustedes lo único que le tienen que prestar atención es a lo que yo les voy a contar. Llévense esa información para ustedes. El resto no me parece que haga falta que le den pelota. Pero bueno, lo dejo por si hay alguien es más estudiante de astrología o algo por el estilo. Bien,
Cuando juntamos la función de esta cuestión del optimismo y de la cuestión de la fe y de lo espiritual por encima de la materia con un signo como Tauro, entonces empezamos a tener conceptos que nos hablan de la estabilidad y la prosperidad. Tauro asociado a la estabilidad, a la seguridad, a la acumulación de recursos materiales. Y con Júpiter en Tauro es posible que se experimenten periodos durante el año de crecimiento económico, de mayor prosperidad, de oportunidades para aumentar la riqueza y los recursos personales. También de generosidad y de abundancia, porque Júpiter es el planeta de la expansión y de la generosidad. Y durante este tránsito puede haber un aumento de la disposición en general y a nivel social de compartir con los demás, o de un enfoque de búsqueda de abundancia que tenga que ver con disfrutar las comodidades de la vida, ¿no? No nos olvidemos que Júpiter también, para la mitología griega, era Zeus, y Zeus realmente estaba muy conectado con los disfrutes terrenales. Esto también hace que crezca la importancia del signo. Entonces, si crece la importancia de aquello que es taurino, esto significa, ¡oh! ¿Qué pasó? ¡Un nuevo sub! Muchas gracias, Jime, mi tocaya. Una diosa, Jime. Gracias por el sub. Aprovecho que Jime se suscribió para decirles que quienes estén en Twitch y tengan Amazon Prime se pueden suscribir gratuitamente a este canal y me ayudan con nada menos que divisa extranjera, hablando de Tauro. Así que viene muy bien y se agradece. Volviendo entonces, vamos a empezar a darle más importancia a lo material. Entonces, hay algo de este proceso que tiene relación directa con que tal vez las personas empiecen a sentir que lo material importa más. Obviamente que quienes ya le daban un valor a lo material tal vez no noten tanta diferencia, pero quienes no van a empezar a darle un valor. Pero acá hay una vuelta de tuerca que me parece que es mucho más valioso todavía que el dinero. Porque Tauro se suele asociar solo con los recursos y nos olvidamos de los recursos más importantes que tenemos en nuestra tierra, que son los ambientales. Entonces, también Júpiter en Tauro es una oportunidad para poner en valor cuál es la importancia de nuestros árboles, de nuestras plantas, del agua que hay en el mundo, de nuestra tierra, del alimento, de las cosas mediante las cuales subsistimos, todo el mundo de lo material y esa naturaleza que nos rodea y que a la larga es la que nos permite seguir vivos y también pensar en un futuro estable. Entonces, yo creo que obviamente para las personas que esto lo militan y se preocupan por, no van a notar una diferencia, pero yo creo que es una oportunidad para empezar a militar con más profundidad. ¿Cuál es la importancia que le damos a lo natural? Recordar hacer estos avisos o estas estas militadas de ideas, pero entre personas que capaz no están tan acostumbradas a hablar de estas cosas. Puede ser que sea un año en donde también se hable muchísimo más de los derechos de los animales también. Más allá de todo aquello que tiene que ver con el disfrute de lo terrenal, de lo que les hablé antes. Ahora, yo sé que me estoy adelantando demasiado, pero esto me parece muy, pero muy interesante. ¿Qué pasa? Cuando Júpiter entra en Tauro, acá me voy a poner un poquito más astrológica, no se asusten si no entienden. Júpiter entra en Tauro, ¿sí? Acá tenemos a la Luna, al Nodo, a Mercurio, al Sol, que se mueven muy rápido, están acá un ratito y se van. Pero Júpiter entra en Tauro y Urano hace años que ya venía en este signo. Y Urano ya venía haciendo planteos acerca de cambios en la Tierra, cambios en lo ambiental, avances con respecto a estas cuestiones, pero también avances que exigen que se renueven las energías mediante las cuales nos nutrimos de nuestra Tierra. En marzo de 2024, Júpiter va a unirse en el cielo a Urano. Y estos momentos
cuando Júpiter se une a Urano en el cielo, son momentos históricamente muy revolucionarios desde el punto de vista de lo científico, porque para astrología mundana, Júpiter representa la ciencia, además de que un poco también lo hace Neptuno desde otro lugar más biológico, y Urano tiene que ver con los descubrimientos, con la vanguardia, con el futuro. Por eso, ¿cuáles son mis interpretaciones para esta unión en el cielo? Que en marzo 2024 va a ser un momento muy impactante a nivel económico, en donde va a haber una ruptura de un montón de cuestiones relacionadas a monedas y probablemente haya un alza muy grande de las criptomonedas que sean las más estables, repito, no las criptomonedas que son un verso, sino aquellas que ya vienen teniendo cierto nivel de reputación. Por eso, durante el transcurso de Júpiter en Tauro en el 2023, es un buen momento para que hagan un análisis profundo y contacten con especialistas que sepan de estas cosas, porque quizá estaría bueno tomar decisiones en referencia a este factor económico antes de marzo 2023, si quieren hacer una buena inversión. Hola Diego, empezamos a las 20, pero bueno, si te perdiste la primera parte, lo puedes ver en YouTube, que va a estar subido, y todavía no llegamos a la parte de ver en las cartas personales de cada uno, así que vas a llegar para eso. ¿Qué cosas más me parece que pueden llegar a pasar durante Júpiter conjunto a Urano? Me parece que ay, ojalá, yo capaz digo esto porque soy muy optimista, gente, pero me imagino que puede llegar a ser ambos en Tauro el descubrimiento de un montón de energías renovables o nuevas formas, una gran revolución industrial que haga que podamos obtener la energía de la Tierra de una manera que no la contamine. También me parece que puede llegar a ser una ruptura muy poderosa con respecto a otras energías que son mucho más tóxicas, como por ejemplo el carbono y los animales, porque también todos estos temas giran en torno a Tauro. Ahora, me parece que es posible que por esta unión acá, esto que parece una locura de película de ciencia ficción, pero que ya se está discutiendo el día de hoy, ya se está investigando. Escriban esto que les digo, marzo de 2024 puede llegar a ser un momento en donde estas personas que vienen investigando cómo hacer que los seres humanos seamos más longevos, que no envejezcamos, que no podamos morir, seguramente va a ser mucho más tangible y real de lo que es en este momento. No vamos a hablar de qué es lo que pienso de esto, porque eso da para un stream de 1 hora más, pero bueno, yo desde mi lugar de astróloga les cuento cuáles son las cosas que a mí me parecen más posibles. Esto no quita que igual les aconsejo que vean y lean lo que dicen otros y otras astrólogos, porque hay un montón de interpretaciones y cada uno lo está haciendo desde sus puntos de vista, desde su información. Otra cosa que también es importante, acá ya retrocedemos, dejamos de hablar de marzo 2024 y volvemos a la actualidad, y es que Júpiter, como pueden observar acá, Júpiter va a estar haciendo este sextil a Saturno y lo va a estar haciendo durante casi un año. Creo que quedan así hasta mayo de 2024. Esto quiere decir que la fuerza jupiteriana también va a estar acompañada por la estructura, por la búsqueda de la solidez, de la construcción. Y además, recuerden lo que vimos al principio del stream, que Júpiter va al espíritu por encima de la materia, mientras que Saturno, la materia, predomina por encima del espíritu. El tener a estos planetas tan contrapuestos, jugando con un sextil, que es una energía muy dinámica, que da muchas oportunidades, es realmente un periodo que ayuda muchísimo a la investigación, a la búsqueda, a la construcción, a la disciplina, hacer que la disciplina nos dé algo que sea productivo. Así que si quieren generar cosas en estos meses hasta que esto termine, aprovechen, porque ahora es un muy buen momento para empezar proyectos y cosas similares. Elu dice, muchas gracias por tu follow, te doy la bienvenida.
Así que, gente, esto es lo que pasa con Júpiter en Tauro. Realmente me parece que va a ser un tránsito muy, pero muy interesante, y más interesante se va a poner en la medida en la que pasen los meses. Yo les aconsejo que no lo miren solamente como algo de la hora, sino que piensen que mucho de lo que va a pasar en este 2023 a partir del 17 de este mes es una preparación y es un crecimiento que después va a impactar desde marzo 2024. Por eso necesitaba darles este contexto. Quería hablar de una cosa junto a la otra, porque si no me parece que es como, digamos, construir escaleras en el aire. Ahora que sabemos esto, vamos a pasar a hablar de cómo funciona, mejor dicho, cómo va a funcionar Júpiter según sus cartas natales individuales. Si ustedes quieren saber dónde está Tauro en sus cartas natales, qué es lo que tienen que buscar para encontrar en dónde va a estar transitando Júpiter, tienen que ir a carta natal, carta-del-medio natal.es. Se los voy a dejar ahí en el chat por si alguien lo quiere calcular en este momento. Van a venir acá y van a poner calcular carta natal. En calcular carta natal van a poner su nombre. Pepito Flores es mi elección favorita. Vamos a poner cualquier fecha. Sí, no sé. Total, Pepito es un ejemplo. Donde dice HL lo van a dejar como está porque es hora local. El programa ya calcula solo. Vamos a poner que Pepito nació en Argentina, que nació en Chaco y que nació en Barranqueras. Y ponemos aceptar. Entonces, esta es la carta de Pepito, ¿no? Ustedes lo que van a hacer es van a buscar este símbolo que obviamente... ¿Estoy mostrándolo en pantalla? No, soy una tonta. ¿Por qué nadie me dice? Ahí me avisó Diego. Me dijo Diego, pero escuché, leí tarde. Bueno, entonces, volvemos para atrás, así les enseño de nuevo. Van a cartanatal.es. Vienen acá, calcular carta natal. Ponemos los datos. Pongo los datos inventados de esta persona. Hora local lo dejan como están. País, Argentina. Provincia, Córdoba. Adelia María, vamos a poner la ciudad. Toqué todo así nomás. Entonces, vamos a buscar dónde está Tauro en la carta. El simbolito que ustedes ya conocen, el circulito con los cuernitos, es color verde. Y acá es donde va a estar transitándoles Júpiter durante un año. Miren el ejemplo de Pepito. Pepito, los primeros grados de Júpiter todavía los está transitando en la casa 10, esta de acá. Por lo tanto, este periodo no le va a resultar muy impactante porque son cosas que ya vienen transitándose en su carta desde hace un año atrás. Pero igual el hecho de que cambie de signo ya le está marcando que se viene una nueva etapa. Pepito seguramente sienta más el impacto cuando Júpiter venga para acá y ahí empieza a transitar todo por esta zona hasta que finalmente va a pasar por su Sol, pero ya vamos a hablar de cómo afecta Júpiter tocando sus planetas personales. Ahora vamos a hablar específicamente casa por casa. Entonces traje esta ilustración. No se fijen en los signos de afuera, ¿sí? No lo vamos a usar para esto. Vamos a mirar lo de adentro. Casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, todas las casas. Entonces vamos a ver qué significa brevemente, porque no soy una máquina de generar contenido, pero brevemente, ¿qué significaría que Júpiter pase por cada una de las casas? Ustedes ya tienen que haber ido a buscar a las cartas a la página en dónde les cae Júpiter, o sea, dónde tienen a Tauro en su carta, y una vez que saben eso, saben en qué casa tienen a Tauro, por lo tanto van a poder ver en qué casa o casas va a estar pasando Júpiter. Entonces, si les pasa Júpiter por la casa 1, va a ser un proceso que tiene mucho que ver con la casa 1, se relaciona con mis proyectos, aquello que yo busco cumplir para mí mismo, también una parte de mi propia identidad que muchas veces está guardada internamente y tiendo a proyectar.
es una máscara que representa algo mío que tal vez ni yo misma reconozco. Entonces, como Júpiter expande y hace crecer, es un momento en donde mi imagen tiene grandes chances de crecer, de encontrar oportunidades que sean exclusivamente para mí, de buscar una forma de hacer que mi imagen sea más respetada. También puede significar que tengo más fe y más confianza en mis proyectos, en mis objetivos, en poder lograrlos. Pero, como siempre, todo planeta tiene su oportunidad y su riesgo. Piensen que el riesgo en Júpiter tiene que ver con la expansión, por lo tanto el crecimiento, y eso queda exageración. Entonces la persona que le transita Júpiter por la 1 también puede tener tendencia a ser muy exagerada para expresarse, a pasarse de boca y decir cosas que después otras personas lo tomen mal, a transmitir una imagen de que yo me la recreo y yo me llevo puesto al mundo y que capaz no es la actitud más conveniente en este momento si quiero aprovechar todas las oportunidades, porque capaz ahora estoy haciendo algo que después, cuando Júpiter se termine y no esté más en la casa 1, voy a decir, tendría que haber sido un poquito más humilde. ¿Qué pasa si Júpiter nos pasa por la casa 2? La casa 2 tiene dos niveles de interpretación. El nivel más superficial son los recursos materiales, es la economía propia, es qué tengo yo de valioso y cómo hago que esto sea realmente valorado. Júpiter pasando por ahí obviamente pueden ser inyecciones económicas muy fuertes, aumentos de sueldo, la posibilidad de que yo valoro más mi trabajo y quiero negociar un trabajo que realmente le dé un valor a lo que yo estoy haciendo. Pero en segunda instancia, este Júpiter pasando por acá me expande algo mucho más individual que tiene que ver con mi autoestima, con qué es lo que yo tengo, qué es lo que poseo, una habilidad, una capacidad, una relación, hasta un objeto, y que considero que es realmente valioso y lo hago valer en el mundo. Entonces, la primera parte del tránsito de Júpiter en la 2 puede ser un poco más económico, pero la segunda parte hace que yo valore mucho más lo que es mío. Hola, me encanta este apodo, viejo cobarde. Te doy la bienvenida. No hay problema si entraste tarde y si te lo perdiste, el resto lo ves en YouTube. Si Júpiter pasa por la casa 3. La casa 3 es una casa que tiene mucho que ver con los intercambios y la comunicación, por lo tanto, si te está pasando por ese lugar de tu carta, también es bastante parecido a lo que dije que pasa en la 1, en el sentido de que exagerás, pero acá tiene que ver mucho con las palabras, ¿sí? Tenés muchas ganas de hablar, generás muchas comunicaciones, es un momento óptimo para hacer contactos. El famoso pasar la tarjeta funciona muy bien en periodos como este, de quedarse con personas que después te pueden dar una oportunidad más adelante, de asistir a entrevistas, de hacerte conocer, de hacer publicaciones también, de transmitir tu contenido. Estas cosas funcionan muy bien en periodos de Júpiter en la casa 3. Como dije antes, esta exageración también puede hacer que te vayas de boca respecto a cosas, que reveles secretos que no te correspondía decir y que tengas una tendencia un poco más grande al chusmerío, así que cuidado con eso. Me olvidé de decir de lo de antes, el riesgo de Júpiter en la 2 es que sobrevalores mucho y te des mucha autoimportancia a vos. Eso me olvidé de decirlo, y ahora cuando estaba diciendo lo de la casa 3 dije me olvidé de decir la de la 2. ¿Qué pasa si Júpiter les pasa por la casa 4? La casa 4 también tiene dos niveles de interpretación. El nivel más superficial es el hogar propiamente dicho, el hogar físico, es decir, las 4 paredes que me contienen, el techo, la casa, el departamento que estoy alquilando, una casa que estoy esperando a que se venda, mi familia, entendido como las redes de sangre que hay en mi vida. Pero en un nivel más profundo, como la familia tiene que ver con mi pasado, tiene que ver con mis raíces, también habla de mi profundidad emocional. Tanto la casa 4, la 8 como la 12 son casas de agua que tienen que ver con mis emociones. ¿Cómo soy yo cuando convivo? Las personas que conviven conmigo desde hace mucho tiempo me conocen mucho más profundamente y saben qué se halla en mi interior
más que el resto. Entonces ese Júpiter que pasa por la 4 no solamente es un muy buen momento para encontrarme mucho más cómoda conmigo misma, para reconocer más de mis profundidades, para expandir respecto a qué es lo que conozco de mí, pero también para hacer crecer y sentir más comodidad y estar más feliz en espacios familiares, en lugares hogareños, una gran oportunidad si querés renovar tu casa, si querés pintarla toda de nuevo, si querés hacer esa obra que la venís pateando porque no tenés ganas de tener gente picando paredes en tu casa, tal vez este sea un buen momento de hacerlo. Y desde el punto de vista excesivo, habla de que me gusta tanto estar en este espacio que me olvido de estar un poco en el afuera. Es un momento que se exagera el meterse para adentro, entonces me olvido que también existe un afuera, una sociedad, un trabajo. Hay una cuestión de un poco achancharse en el ámbito de la casa. Y de lo familiar también, ¿no? De lo conocido, de lo que me da confort. Júpiter pasando por la casa 5. La casa 5 tiene que ver con la creatividad en todas sus formas y de alguna manera también se relaciona con nuestro niño o niña internos. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo me permito jugar, divertirme y ser espontánea, ser la protagonista de mi propia historia, es el momento en el que puedo ser más creativa, en la que se me ocurren ideas, en donde yo puedo brillar. Entonces, Júpiter por acá, la verdad que es un tránsito muy pero muy lindo porque habla de el crecimiento y la explosión creativa, del contacto con los logros desde el punto de vista de lo que yo he fabricado. Una idea, un proyecto, una pintura, una canción, un hijo también. Entonces acá entra el terreno de absolutamente todo lo que ha salido de ustedes y que realmente tienen que valorar y tienen que dar rienda suelta a esa parte suya que necesita explorar aquello que es una expresión o algo que ha nacido de lo interno. Recuerden, la casa anterior a la 5 es la 4, por lo tanto algo nació de adentro y fue hacia afuera. Los riesgos de Júpiter en la 5 es que hay mucha joda. Es como que sí, muy lindo, podés ser súper creativa, podés hacer un montón de cosas, podés jugar, podés divertirte, pasarla bien, que se te ocurran un montón de ideas, pero en algún momento esas ideas las tenés que concretar porque si no, se sale el tiro por la culata. Entonces no te olvides de eso, porque si no después te encontrás una mañana después de un porro místico con tus amistades, habiendo tenido un brainstorming de ideas, pero no anotaste nada y estás con una terrible resaca. Creo que es una buena metáfora para explicar qué puede pasar en Júpiter por las 5. Y luego viene Júpiter por las 6. La casa 6 tiene que ver con los hábitos, con aquellas cotidianidades de nuestra vida. Por supuesto que se relaciona con el trabajo en relación de dependencia porque es una gran actividad cotidiana, pero no solamente con eso, tiene que ver con el cuerpo, con nuestros horarios, la forma en la que comemos, la manera en la que dormimos, el contacto con nuestro área concreta, pero que también exige de rutinas determinadas. Júpiter por las 6 es ideal para las personas que vienen muy desorganizadas y que justamente piensen la lógica de esto. Venía de las 5, que yo les dije antes que era la creatividad pura, y entra a las 6 que dice acomodemos la creatividad, escribamos. Por eso también siento que la astrología es algo que de alguna forma nos muestra una progresión, una historia, un camino del héroe perfecto, ¿no? Júpiter arranca así, va generándote todo un ciclo de vida, por eso las personas viven ciclos de 12 años en general. Entonces, con Júpiter en la 6, es el momento de que empieces a ocuparte y aproveches porque vas a contar con mucha energía para hacer cosas que te permitan reorganizar tu vida en pos de tu bienestar, cuidar tu cuerpo, cuidar tu mente, cuidar tus hábitos y tus rutinas, mejorar en los ámbitos laborales también. Pero por supuesto, el riesgo de esto es el sobreexcederse con esas actividades. Una cosa es acomodar la rutina, otra distinta es sobrecargarme de actividades, de tareas, ver que estoy en un momento súper productiva y hacer mucho más. Si estoy durmiendo mucho, empiezo a dormir menos, pero me paso a la vereda de enfrente y termino durmiendo de menos. Cuiden esas cosas.
Lo mismo puede pasar al revés, por supuesto. Y ahora entramos ya al terreno de las relaciones con Júpiter en la casa 7. Es muy interesante lo que pasa con Júpiter en la 7 porque puede pasar que las relaciones interpersonales crezcan, mejoren, pero también aquellas relaciones que no resistan la mejora pueden terminar. Entonces no tengan miedo de lo que les puede traer Júpiter en la 7, porque si una relación termina durante este tránsito, es mejor señal que ninguna de que esa relación no tenía trascendencia en tu vida, que no te estaba ayudando a mejorar, que te dilapidaba, que vos necesitas el encuentro con otras personas para ese crecimiento. Por supuesto que este ascenso también tiene mucho que ver con cosas positivas de las relaciones, ¿no? Por ejemplo, me caso, me comprometo, me pongo en pareja con una persona de la que estoy muy enamorada, genero un proyecto con una amistad, porque la casa 7 no es solo de la pareja, es de las relaciones que se hacen de a dos, en donde somos dos iguales y funcionamos como un espejo. Entonces, acá también puede haber un gran crecimiento desde, por ejemplo, un proyecto con una socia, un socio, una amistad en donde hacemos algo juntas que nos empodera. Y también, como la 7 tiene mucho que ver con lo que reflejo y proyecto en los demás, puede ser un momento para enfrentarse a enemistades y ver qué es lo peor de mí que se ve reflejado en ellas. Interesante. El riesgo de Júpiter en la 7 es estar demasiado pendiente de las relaciones y dejar que las relaciones también gobiernen el bienestar de mi vida. En algún punto tengo que recordar que existo yo y que yo también puedo guiar mis propias decisiones sin que todo depende de qué es lo que me está pasando junto a alguien más. Llegamos a la casa 8. La casa 8 es, como les dije antes, la otra casa de agua de la carta natal, por lo tanto está gestionando el mundo de lo interno, pero acá piensen que esta casa está regida por Escorpio, entonces hay algo de la naturaleza de la 8 que tiene que ver con el reciclado de energía, lo que debe morir en mí y tengo que trascender en otra cosa. Por lo tanto, la casa 8 está relacionada con las dependencias, los temores, mi vulnerabilidad en la intimidad. Una persona con Júpiter pasándole por la 8 es alguien que se va a ver muy expuesta a estas cuestiones de intimidad en donde va a mejorar muchísimo. Es una gran oportunidad para eliminar fobias, para sacarse de encima los miedos, para enfrentarse a aquello que me atemoriza porque me hace sentir vulnerable. Y también piensen que como la 8 es la casa que viene después de la 7, muchas de las relaciones que han mejorado y se han solidificado el año anterior para esa persona, este año se vuelven mucho más íntimas y más profundas por el paso de Júpiter por la 8. ¿Cuál es el extremo? ¿Cuál es el riesgo de que Júpiter te pase por la 8? Que también vas a tener un proceso en donde vas a estar tan enganchado con la profundidad que esto, como requiere mucho del trabajo con las dependencias y con otras personas, te pones intenso. Entonces, no toda la gente a tu alrededor va a estar en el mismo nivel de intensidad que vos. No te extrañe que haya personas que te digan que estás como demasiado de hablar de cosas profundas, que quieren hablar de pavadas, que no pueden estar todo el tiempo psicologeando todo. Entonces, esto puede pasar también con Júpiter por esta casa. Júpiter en la 9 entra a su casa de domicilio, por eso es una posición muy poderosa. Júpiter ya de por sí nos habla del crecimiento y la expansión, y cuando pasa por la casa 9, que tiene que ver con romper nuestra zona de confort y animarnos a lo desconocido, al conocimiento nuevo, a los viajes, al contacto con personas distintas y también, por supuesto, a la ruptura de ideologías que se han convertido en dogmas para empezar a explorar otras ideas, hace que todo esto se engrandezca todavía más. Claramente es un momento muy bueno para viajar, pero también lo es, por ejemplo, para estudiar algo nuevo, inscribirte en una carrera, hacer cursos, conocer gente que te enseñe, buscar personas que te funcionen como una especie de gurú y también explorar nuevas ideas y formas de pensar. La contra
O el riesgo de Júpiter en 9 es que esa pasión por lo que está afuera hace que nos olvidemos la importancia de lo que existe acá también en lo concreto de las ideas. Y esto, por ejemplo, puede hacer que sin darnos cuenta nos fanaticemos con un dogma después de que hemos tirado abajo una idea. O quizá querramos explorar tantos conocimientos que nos olvidemos después de quedarnos estables en esa carrera que elegimos empezar. O también el volvernos demasiado irresponsables, ¿no? Porque si estoy todo el tiempo pensando que el mundo, la filosofía, los viajes, en este estado nadie tiene ganas de pagar las cuentas y cumplir con compromisos, entonces las cosas básicas que lamentablemente tenemos que responder todos los seres humanos son más olvidables en estos momentos. Con Júpiter pasando por la 10, es un momento muy valioso de expansión de energía vocacional, mi rol en el mundo, qué es lo que yo hago y que me representa. Para muchas personas es el trabajo, pero hay muchas personas que su vocación no es realmente su trabajo y su trabajo es lo que usan para poder ganar dinero. No olvidemos que vivimos en un mundo capitalista en donde no siempre estos dos factores se conjugan, o a veces cuando se conjugan nos terminamos aburriendo de la profesión porque la estamos usando para ganar dinero. Puede pasar. Entonces, con Júpiter en la 10 es un momento en donde surgen muchas oportunidades desde el punto de vista vocacional, oportunidades que van a ir generalmente de la mano del aprendizaje, esta cuestión jupiteriana. Entonces, si a vos te pasa Júpiter en la 10, te conviene tratar de buscar, estar bien atenti a cuáles son esas personas que te impulsan, que te hacen crecer, que te guían, que te acompañan, porque esa gente te va a dar empujoncitos y después al final de Júpiter en la 10 vas a haber crecido muchísimo y también vas a estar cotejando otras maneras de sentir satisfacción en tu espacio vocacional. Esta es la de Jime. Bueno, Jime es un hermoso tránsito. Además, esto te lo digo a vos, pero se lo digo a todo el mundo. Ahora Júpiter ya se adelantó y Saturno lo sigue detrás. Obviamente Saturno es más lento, así que lentamente Júpiter va a ir avanzando cada vez más rápido y Saturno cada vez, aunque vaya para adelante, se va a ir quedando atrás. Pero todavía, como están cerca, todo lo que trabaja Júpiter va a venir al año y medio Saturno y lo va a solidificar. Entonces, una posición como Júpiter en la 10, que habla tanto del crecimiento vocacional y de esta senda profesional en donde yo estoy expandiendo mis horizontes y buscando algo que me apasione más, cuando venga Saturno es como que le preparé el campo para no irme por las nubes y después generar algo concreto, algo sólido, una construcción que me dure muchos años y que realmente me funcione. Entonces es una gran ventaja, sobre todo en una casa como esta, porque es una casa que tiene mucho que ver con el crecimiento y con la ambición. ¿Cuál es el riesgo de todo esto? Quizá abarcar demasiado. Esta cosa de estoy para todos los proyectos que me proponga, todo lo que tenga que ver con el ámbito vocacional, yo me lo como y me lo llevo puesto y después, claro, ¿y dónde me quedó tiempo para mi vida personal, para el descanso, para el disfrute? Entonces, ojo personas que les pasan Júpiter por la 10, porque también hay una cosa de omnipotencia total que después cuando pasa una planadora me pasó por encima, porque obviamente de todas las casas, la 10 es la que más nos pide que pongamos todo. Entonces también es la que más nos deja planchados después. No rest for the wicked, tal cual. Vamos a ver qué pasa con Júpiter en la 11. La 11 tiene dos niveles de interpretación. El nivel más básico tiene una relación con los grupos, con lo colectivo. Piensen que viene de la 10, que tiene que ver un poco con el mundo de lo profesional, mi rol social. Y este rol después, cuando yo ya lo he perfeccionado, empiezo a compartirlo en la sociedad. Pero como la generación, los grupos y los espacios sociales a los que yo pertenezco condicionan en gran medida cuál es mi objetivo o mi mirada a futuro, de alguna manera también la 11 nos habla de
cuál es mi proyección dentro de unos años, cómo me veo yo en la medida en la que pase el tiempo. Júpiter en la 11, entonces, en primera instancia, nos hace crecer en ámbitos colaborativos. La persona que tiene Júpiter en la 11 se va a ver mucho más beneficiada si hace cosas con muchas personas que si las hace sola. Te vas a dar cuenta que no solo disfrutas, sino que te llevas mucho más en tu corazón haciendo cosas para clubes, para instituciones, para grupos, para organizaciones, que si lo haces por tu cuenta, y por supuesto que es una gran oportunidad de sociabilizar. Pero además, con Júpiter pasando por acá, hay una esperanza, hay una sensación de fe y optimismo sobre el futuro y también, por supuesto, unas ganas de proyectar muy grandes, de arrojar esa flecha jupiteriana y ver hasta dónde nos lleva. Obviamente que la parte excesiva de Júpiter en 11 es que en primera instancia me dejo absorber mucho por lo grupal y eso hace que después no me quede energía para descansar, para un poco mis adentros, para el aislamiento. Es como que me vuelvo una entidad que funciona siempre en los ámbitos sociales y nada más. Y después esa esperanza que hay a futuro se convierta en una ensoñación demasiado divagante. Entonces también hay que saber poner los pies sobre la tierra. La última posición, que es Júpiter en la 12, tiene relación con aquello que nos conecta con nuestra parte interna, es la última casa de agua, por lo tanto es el inconsciente, son los sueños, es el mundo de lo que yo trabajo en terapia, es mi espacio de meditación, el lugar de soledad en donde yo me desconecto y recargo mis pilas, mis energías, donde nadie me está molestando. Entonces, con Júpiter por acá es un gran momento para recargar energías, para entrar en contacto con terapias que me ayuden un poco a aislarme y a relajar, en donde es mucho lo que vas a encontrar haciendo terapia psicológica también, viene muy bien para explorar esa parte tuya. Y también la interpretación de tus sueños, por supuesto, llévate un anotador a tu cama a ver qué te encontrás durante este año. Lo malo o lo riesgoso de Júpiter en 12 es que, por supuesto, esto puede llegar a generar un mundo de ensoñación muy grande o una exageración respecto a mi aislamiento que muchas veces puede provocar que no estés en contacto con nadie y que valores tanto tu espacio privado que te vuelvas una especie de ermitaño o ermitaña y tampoco la pavada, porque en algún punto pensá que este Júpiter te está preparando para salir a la luz cuando vuelva a pasar por la casa 1. Estas son las 12 casas. Ahora vamos a hablar brevemente de qué pasa si Júpiter te pasa por alguno de tus planetas. Muy importante y a tener en cuenta. Acá vamos a volver a poner la carta de Pepito Flores de ejemplo, porque va a ser más fácil ver los planetas dibujados acá que verlos en la otra ilustración. Muy importante a tener en cuenta. Acá vas a tener que pensar en grados. Porque si Júpiter, por ejemplo, como en la carta de Pepito, ¿qué fue eso? De Pepito está acá en los 0 grados de Tauro porque recién arranca, va a estar un año pasando por acá, por lo tanto, el contacto que va a hacer con el Sol de Pepito va a ser recién más cerca del 2024 que el 2023. Entonces ustedes se tienen que fijar que Júpiter esté a unos pocos grados de ese planeta que analicen. También obviamente cuentan otros aspectos como puede ser el trígono, la cuadratura, el sextil y la oposición, pero ahí ya estamos hablando de astrología avanzada y no les quiero quemar la bocha con esto. Quienes quieran entenderlo desde un lugar avanzado, mañana voy a postear en Twitter un hilito en donde les explico la diferencia entre cada uno de esos aspectos y si ustedes lo quieren analizar viendo su carta, lo hacen. Si no lo quieren hacer, contratan a Jimena si les gusta cómo explica la revolución solar y ahí seguramente yo ya haga esa síntesis para transmitírselas a ustedes. Activando la campanita de Twitter. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si Júpiter hace contacto de alguna manera con tu Sol? Es un momento en donde hay mucho crecimiento y expansión de tu identidad, por lo tanto, es un momento para brillar mucho vos, para mostrarte cómo sos, para también aprovechar a tomar decisiones que van a favor de tu propósito, para hacer cosas que te permitan crecer, pero cuidado porque obviamente Júpiter
hace que todo crezca. Y si el Sol es el ego, también vas a estar como subido a un pony marca Acme. Si yo dije que Júpiter por la 1 era subirse un pony, imagínate lo que es conjunto al Sol. Estás on fire y muy sassy, pero después, cuando te pasa, decís, capaz no tendría que haberle dicho eso a tal persona, capaz tendría que haber sido un poquito más humilde. Entonces, cuidado, aprovechá esta energía y disfrutala, pero tratá de no ser dañino o dañina para los demás. Si Júpiter está cerquita de tu Mercurio o está haciendo algún contacto con Mercurio, acá lo que se activa son las habilidades de comunicación y la inteligencia. Es un momento muy bueno para rendir exámenes y también para aprovechar tus habilidades de intercambio y de diálogo, tanto desde el punto de vista del comercio como de asistir a una entrevista, convencer a alguien o hablar con los demás y ser convincente en ese proceso. Diego me pregunta qué pasa si Júpiter está entre una casa y la otra. Significa que primero va a activar la energía de la casa donde está ahora y luego va a terminar entrando en la casa siguiente. Por lo tanto, vos lo que te tenés que fijar, a menos que estés hablando de tu Júpiter natal, confirmame eso, Diego, pero si hablas de Júpiter en tránsito y ya está muy cerca de la otra casa, ya toma en cuenta la siguiente casa porque está avanzando. Si Júpiter está haciendo algún contacto con tu Venus natal, entonces acá lo que se pone en juego es todo aquello relacionado al placer. Es un momento para disfrutar tus relaciones, el contacto con tus seres queridos. Es un momento para realmente amar y ser generosa en el amor. Significa que permitite enamorarte, permitite crecer con otras personas, reunite, hace fiestas, abrazá a la gente. Es un momento muy cariñoso, pero también es bueno para el pasatiempo, para el disfrute desde el punto de vista de qué es lo que me hace bien, qué es lo que disfruto, qué es lo que me hace entrar en contacto con, como dice Astromostra, mi capital erótico, ¿no? Esta cosa de lo que yo tengo como un valor propio y que también al mismo tiempo funciona como un atractivo. Obviamente que las personas que tienen Júpiter directamente pasándoles por encima de Venus no les extrañe que se sienten particularmente atractivas. Bueno, es tu Júpiter natal. Por las dudas aclaro que lo que le estoy respondiendo a Diego es sobre su Júpiter natal y no sobre lo que estamos hablando en el stream, que no quiero generar confusión. Si es tu Júpiter natal, significa que está en la casa 6, pero lo de la 6 lo lleva a la 7. Eso significa que se salpica la 7 con temáticas de Júpiter en 6. Es decir, que tu capacidad para expandir y para crecer en el mundo de lo rutinario, de los hábitos y demás, muchas veces impacta en la forma que tenés de construir esas rutinas con pareja, con relaciones o con otras personas. Se cruzan mucho los temas, funciona bien. Bien, ¿qué pasa si Júpiter entra en contacto con tu luna? Acá es bastante parecido a lo que sucede con Venus. Hay una expansión del crecimiento, una expansión del amor, de la sensación de contención, de tu calidez. Hay mucha generosidad, una sensación maternal de querer cuidar a otras personas, pero también de construir espacios que sean de contención para vos y para el núcleo de gente querida. No te extrañe que te vuelvas en algún punto alguien con más ganas de cuidar. Desde todos los puntos de vista, no sé, capaz terminás adoptando un gatito o terminás bancando económicamente a alguien que está pasando un mal momento y es tu amistad. Este tipo de cosas pueden suceder en ese sentido. Y por supuesto que hay una sensación de expresar mis emociones que es mucho más poderosa, las quiero sacar, crecen. Obviamente esto hace que también exagere mucho mis emociones y si estoy pasando por un momento triste voy a ser hiperdramático. Entonces ojo también con eso porque Júpiter con la luna puede generar esta situación de que estoy agrandando una situación emocional más de lo que realmente está. Sí, Júpiter. ¡Ay, muchas gracias! Un donante anónimo. Gracias, Midriasis. Gracias por esa o no sé qué es. Sí, una suscripción. Hoy están hiper generosos, bien como Júpiter en Tauro.
Si Júpiter te está pasando o está entrando en contacto con tu Marte natal, entonces acá expande las cualidades marcianas. Por lo tanto, vas a entrar en un periodo de gran energía, en donde seguramente vas a sentir que explotás, que no te podés dormir, que tenés más ganas de hacer cosas de lo normal, que no te cuesta nada trabajar, hasta incluso puede ser que haya explosiones de energía física. Cuidado con esto, porque mucha gente con Júpiter cerquita de Marte a veces exagera, se anota en un gimnasio y quiere levantar las pesas de 10 kilos el segundo día. Y hermanos, esto no funciona así. Por favor, ojo con eso. Con Júpiter en Tauro, con Júpiter cerca de Marte, también va a haber una cuestión de ganas de hacer cosas, así que aprovechen si quieren empezar proyectos en este momento, viene muy bien. Y también incluso hay algo que se enciende un poco de nuestra cualidad de liderazgo, de decidir, de tomar la iniciativa, también de nuestra sexualidad, ¿no? Hay un despertar un poco más desde el punto de vista de lo físico en la química. Si Júpiter pasa por tu Júpiter natal, eso se llama retorno de Júpiter y sucede una vez cada 12 años. Obviamente que acá está levantando la energía jupiteriana y es un momento óptimo para oportunidades, crecimiento, aprovechar, hacer cosas que te permitan avanzar muchísimo. Si ustedes revisan la sección de biografías que yo tengo en Astrodelfos, van a ver que hay un montón de figuras famosas que en retornos de Júpiter han logrado muchísimo. Entonces es un momento muy bueno para aprovechar oportunidades de crecer, de avanzar, de, digamos, también de decir que sí a cosas, ¿no? Es algo que está muy bueno porque van a tener mucho optimismo en este momento, pero obviamente todo se ve más grande. Entonces, si vos sos una persona que capaz sos más temerosa o te cuesta un poco el salirte de la zona de confort, que de nuevo, salir de la zona de confort es un tema muy jupiteriano, puede ser que lo sientas un poco atosigante este Júpiter en conjunción Júpiter, una sensación de que de golpe tenés anteojos de muy poca visión para una perspectiva demasiado amplia y con mucha lejanía. Sin embargo, sigue siendo bueno porque a la larga este tránsito te va a ayudar a que puedas trascender esto y a que puedas crecer y ver más allá de, digamos, de tus límites. Si Júpiter hace una conjunción a tu Saturno natal, es una buena oportunidad para combinar un poco la energía de expansión y de crecimiento que tiene que ver con hacer proyectos, iniciar cosas nuevas en tu vida, pero acompañarla de disciplina, de realidad, de límites, de saber no exagerar tanto con lo que estés haciendo. Está muy bueno esto porque acá te pone los pies sobre la tierra y no se deja llevar solo por ese Júpiter que sale volando y anda a agarrarlo. Y después tenemos los 3 planetas transpersonales que van muy despacito, por lo tanto, si te digo que esto te pasa a vos, le pasa a muchas personas que hayan nacido cerca del año o de los años en donde vos naciste. Si Júpiter pasa por Urano, es momento de muchas sorpresas, de mucha novedad, de ganas de renovar las cosas, de hacer algo distinto, en donde también hay golpes de suerte o se sienten como golpes de suerte, pero soy yo que estoy mucho más alerta a la novedad y todo aquello que me cae de arriba lo puedo llegar a apreciar como una sensación de esto es una oportunidad en vez de acobardarme o tener algún tipo de miedo. Si Júpiter te pasa por encima de tu Neptuno, es un muy buen momento para hacer crecer mucho tu lado espiritual, para buscar hacer actividades y tener proyectos que tengan que ver con algo en lo que vos realmente creas, en lo que vos sientas que esto es donde voy a dejar mi huella, esto es algo que mis sentimientos están comprometidos de por medio. Quiero dar un ejemplo porque es muy, muy volador, muy hippie lo que estoy diciendo, pero
vendría a ser la diferencia entre, no sé, elegir este trabajo porque me da un montón de plata a fin de mes o elegir este otro porque me hace sentir viva y me hace sentir que realmente estoy haciendo un cambio en el mundo trabajando en este lugar. Entonces va más por ahí. Por supuesto que Júpiter hace que todo crezca y Neptuno tiene que ver con los sueños. Entonces hay una sensación de cumplir los sueños que es muy grande en este momento, pero cuidado porque eso genera una sensación de las ilusiones se vuelven demasiado de, ay, esto es verdad, lo puedo lograr. Entonces también hay que aprender a ir paso a paso en estos momentos para no irse por las ramas. Tincho me pregunta, nada que ver, ¿qué tan rápido se movía Saturno? ¿Dónde me puedo fijar bien el tema de la rapidez de cada planeta? Saturno se mueve cada 2 años y medio más o menos. El mejor lugar para ver la velocidad de Saturno es Wikipedia, aunque uno piense que no. Pero si no, otra forma de poder verlo es que si vos googleas astroefemeris, vas a ver una página que es astro.com, que tiene como una guía de las efemérides año a año, ¿sí? Por ejemplo, estas que les voy a mostrar son las efemérides de 2012. No sé qué estaría viendo que justo tenía guardadas las de 2012, ¿no? Entonces vos vas a la columnita de Saturno y acá podés ver cuándo cambia de signo, en qué fecha, y con eso más o menos lo podés llegar a calcular. Si no, otra forma de poder hacerlo, que para mí es lo más lindo que tiene, esto se recontra encuentra en internet. Hay PDFs por todos lados. Esta es la Biblia de la astrología. De nuevo, tiene un montón de cosas del libro viejo que ya no rigen más para la astrología. Pero para lo básico, viene muy bien. El Manual de Astrología Moderna de Eloy Roy Dumont. Entonces, vos vas a donde están los planetas. Y al principio de todo te dice cuánto tarda cada planeta en cambiar de signo, que va muy acompañado también de otro libro que vendría a ser el capítulo 2 de este libro, que es Astrología Predictiva, que acá se ven los tránsitos directamente también del mismo autor. No sé si se llega a ver. La luz está como medio que me caga la vida. Y acá también te explica un poco sobre los movimientos planetarios. Son 2 libros que vienen muy bien, pero bueno, si no se los quieren comprar o no encuentran los PDFs, googleando lo van a poder encontrar. Creo que también hay destacadas. Mira, te lo digo ahora. Creo que si entras al Instagram de Astrodelfos, hay una sección que se llama Astrobásicos. Y en Astrobásicos te dice planeta por planeta cuánto tarda cada uno, creo. Así que bueno, nada, tienen un montón de maneras de fijarse. Cualquier cosa, después me lo preguntan, porque hago stream la semana que viene también. Y finalmente, si Júpiter está pasando sobre tu Plutón, es un momento que te envalentona mucho para transformaciones, para finalizar cosas. Hay una sensación de que todo lo que está cambiando en tu vida está cambiando tal vez de una manera muy abrupta o muy de golpe o muy exagerada, pero esto también te genera una sensación de transformación muy grande que va de la mano del crecimiento y por eso también está muy bueno para sacarse de encima pendientes, porque Júpiter te da el empujoncito y Plutón elimina lo que ya no va más. Esto ha sido todo. De todas maneras, si quieren, mañana en Twitter van a tener un hilo en donde explico todo esto. Por las dudas se perdieron de algo, necesitan algo escrito que les sirva de guía. Si les gusta todo el contenido que hago gratuitamente, me pueden ayudar suscribiéndose a Twitch. Si tienen Amazon Prime lo hacen de manera gratuita y a mí me ayudan un montón. Si no se pueden suscribir no hay ningún problema, también me pueden donar cafecitos. Es como si me invitaran un cafecito y yo con eso también me ayudan en mi proyecto. Y si no pueden hacer nada de todo eso, no pueden contratarme porque no me quieren contratar, porque no lo necesitan o porque no les gusta cómo explico, me pueden ayudar difundiéndome, etiquetando a sus amistades. Vamos en contra de ese algoritmo esclavo
y no sé, likean las cosas, las retuitean, las guardan, etiquetan a sus amistades, todas esas cosas a mí me súper ayudan. Hoy hablé un montón, más de 1 hora, estoy re cansada. Bueno, la semana que viene seguramente el stream sea el lunes y no sé de qué va a ser el stream todavía. Lo voy a pensar, lo voy a avisar en las redes, nos vemos el lunes que viene. Que tengan una hermosa semana. Gracias por acompañarme y por venir. Espero que la hayan pasado muy lindo y hayan aprendido mucho. Gracias por apoyar. Hasta la próxima. Chau, chau.